El estado de alarma, que hasta ahora a usted le parecía justificado, ¿ya ha dejado de parecérselo o no? Bueno, el estado de alarma ha sido necesario cuando había una necesidad de que no colapsaran las unidades de cuidados intensivos. Básicamente es la razón por la que se ha tomado en todos los países. Es verdad que hay en países en los que ni siquiera existe esa figura legal, en muchos europeos, y hay en otros en los que se ha tomado en su parte menos lesiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Nosotros en las 3 prórrogas que hemos aprobado hemos dicho lo mismo. De hecho, ni siquiera lo hemos enmendado con propuestas de resolución y ahí están los diarios de sesiones. Lo que dije el primer día es porque pensábamos que desbordaba desde el primer día ya el ámbito constitucional, ya que el estado de alarma en nuestra Constitución ni siquiera prevé la limitación de derechos fundamentales como la circulación, la asociación o la manifestación. Una vez que el presidente del Gobierno dice que se puede tomar un vermú, o una vez que de forma muy pomposa dice que ya estamos en un estado de desescalada, parece poco compatible a que se sigan pidiendo a los españoles medidas extraordinarias contra sus derechos y libertades. Y por eso nosotros venimos avisando desde hace una semana que debe ir adaptando la legislación en vigor, tanto la Ley de Salud Pública del año 86, como su modificación del año 11, como la Ley de Protección Civil o la más reciente Ley de Seguridad Nacional, para que el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad entre provincias se puedan hacer sin limitar los derechos fundamentales de un estado de alarma, que no tiene sentido además que vaya más allá de 60 días, puesto que en la Constitución su homólogo más grave, que es el estado de excepción, tiene una limitación de esos 2 meses. Por tanto, esa es mi posición y así se la haré saber al presidente del Gobierno cuando tenga a bien llamarme, aunque sea para comentar la prensa, como hace siempre. O sea que van a votar ustedes que no a la prórroga del estado de alarma el miércoles. Bueno, yo por respeto hacia él, cosa que él no tiene con nosotros, no voy a anunciar nuestra posición definitiva hasta que nos transmita, si le parece oportuno, al partido que lidera la oposición, que gobierna en 6 autonomías y en miles de ayuntamientos, cuál es su posicionamiento. Ahora, tengo que decir una cosa. Ya, pero perdóname, si me dice usted, ha sido necesario, significa que ya no lo es. Me dice usted, no debe ir más allá de 60 días, significa que no debemos pasar del 15 de mayo en estado de alarma, pues todo eso me lleva a concluir que usted va a votar que no. Bueno, todo ello lleva a concluir que nosotros pensamos que el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido. Es decir, que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Pero no apoyar significa abstenerse o significa votar en contra. Bueno, no apoyar significa que necesitamos saber, o bien por el presidente del Gobierno, o bien por el BOE. Es muy triste que tengamos que recurrir al BOE porque ya no nos fiamos de lo que ni siquiera los consejos de ministros debaten y aprueban. Pero sí que tenemos que ver hoy, si hay llamada, o mañana, cuando se publique la resolución del Consejo de Ministros, cuál es el estado de alarma que ellos plantean o qué alternativas tienen. Porque me gustaría decir una cosa muy clara. Lo que escuché el sábado fue un chantaje. Pero no un chantaje al Partido Popular. Fue un chantaje a 4 millones de españoles que están sin trabajar. Y eso no lo podemos tolerar. Por tanto, yo lo que le digo hoy al Gobierno es que no hay nada de lo que hablar hasta que mañana no veamos en el Consejo de Ministros que la limitación de los ERTE o de la liquidez a las empresas o del confinamiento no se explica en base a que puede haber una modificación legal o que se hace necesario por otros cauces, no simplemente por un pulso con el brazo de los parados. Dicho de otra forma, en un país en el que hay 4 millones de personas que no pueden trabajar por ERTE, lo que no puede decir el Gobierno es que esa medida de apoyo, dándoles una prestación del Estado, se vincula a la fórmula jurídica que ellos han elegido, sin estar obligados, a plantear durante la lucha contra la pandemia. Por tanto, si mañana en el Consejo de Ministros, y además creo que ha cometido un error, porque ha planteado este pulso teniendo un Consejo de Ministros entre medias de la votación. Por tanto, mañana lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es, vía Real Decreto, que nosotros la aprobaremos, desvincular las prestaciones por ERTE, la liquidez a las empresas para las personas que hasta ahora estaba dicho que lo iban a percibir en estado de alarma, y decir algo muy sencillo. Tiene 2 opciones. O bien vincularlas al fin del plan de desescalada que han presentado, que es hasta el 15 de octubre, o bien decir que simplemente tendrán lugar mientras la situación económica y social en España lo necesite, que por desgracia, según los indicadores que hemos conocido, esto va para largo. Pero aclárame una cosa que no he seguido. Ustedes le exigen al Gobierno de España que abandone esto que usted ha llamado un chantaje, es decir, que mañana aclare vía decreto ley
que ni los ERTES ni el resto de prestaciones están vinculadas a la situación de estado de alarma. Si esa modificación se produce, ¿ustedes están abiertos a apoyar la declaración, la prórroga del estado de alarma? Vamos a ver, lo primero, en las anteriores prórrogas del estado de alarma, Pedro Sánchez no nos ha pedido el apoyo. A mí me ha llamado por teléfono y me ha informado que iba a plantear a las Cortes la prórroga del estado de alarma, lo cual ya empieza a ser bastante notable. Hay quien incluso ha escrito que parece que está deseando que se le deje de apoyar. En este caso nosotros tenemos muy claro que sus apoyos en la investidura también le están fallando. En la última prórroga ya fuimos nosotros los que la sacamos adelante porque sus propios socios no le estaban apoyando. Y además el miércoles tiene una situación compleja, porque es el día en el que España plantea en la Unión Europea su plan de rescate, el plan de ayuda que pide que la Unión Europea le dé al gobierno, entre otras cuestiones para pagar los ERTES y la liquidez a las empresas. Por eso nosotros lo que le estamos diciendo es que no vincule el estado de alarma a las ayudas a millones de españoles que las necesitan, porque él sabe que no tiene por qué vincularlo. Se tendrá que vincular a la situación económica y social que tengan esas personas. Una vez que esa desvinculación, es decir, que ese chantaje o que ese tomar a los españoles en paro como rehenes se haya producido, entonces nosotros podremos ver qué tipo de medida legal necesita para la desescalada. ¿Nuestra posición cuál es? Que la desescalada no hace falta ya un estado de alarma, por cuanto que están diciendo que quieren llegar a una nueva normalidad. Por cierto, un término, además de bastante cursi, bastante contradictorio. Por tanto, si ellos piensan que tenemos que llegar a la normalidad, no sé si a la nueva o a la vieja, ¿por qué tenemos que estar limitando los derechos y libertades de los españoles? En esa desescalada lo que tendrán que hacer es ver si el mando único sanitario, en base a la ley de 1986, aprobada por Felipe González, se puede mantener con una buena coordinación con las comunidades autónomas. A través de la ley de protección civil podremos ver si hay que limitar entre provincias la movilidad de los españoles, o a través de la ley de seguridad nacional, incluso si la quieren enmendar, puesto que esta ley no admite tampoco conculcación de derechos fundamentales, pues podremos ver hasta qué punto se pueden limitar o escalonar las salidas de los españoles de su casa. Pero lo que no puede ser es que Pedro Sánchez utilice un estado de alarma para modificar el CNI, para contrarreformar la ley educativa, para impulsar la ley de la eutanasia, para modificar los plazos de instrucción judicial y ya de paso modificar una ley orgánica por ya no Real Decreto. Es que están modificando leyes orgánicas por órdenes ministeriales. Y esto yo creo que al final es una degradación de nuestro sistema democrático que no se puede permitir. Pero insisto, es el gobierno el que nos tiene que explicar, sin chantajes, sin pulsos con el brazo de los pensionistas o de los parados, qué es lo que quiere hacer y con qué fórmulas jurídicas pretende hacerlo. Yo ya le estoy diciendo que la legislación básica tiene varias sin tener que acudir a la excepcionalidad constitucional de un estado de alarma. Si no se prorroga el estado de alarma, decaerá el estado de alarma el próximo domingo, creo recordar. ¿Usted considera que a partir del lunes que viene los movimientos de los ciudadanos españoles deben seguir limitados? ¿Cree usted que debemos seguir en un cierto confinamiento la próxima semana o ya no lo ve necesario? Yo lo que veo necesario es que haya más coordinación con las autoridades locales y autonómicas, porque no tiene sentido que en municipios en los que no ha habido ningún contagio o que son muy pequeños tengamos completamente paralizada la actividad económica y que sin embargo haya en grandes ciudades en las que, a pesar de tener las franjas de salida, haya aglomeraciones en las que no se guarda la distancia de seguridad. Entonces, no tiene ningún sentido que se hagan este tipo de desescaladas sin contar ya no con la oposición, que estamos acostumbrados, sino con aquellas autoridades que luego tienen que llevarla a buen término. Entonces, en este caso, nosotros pensamos que tiene que haber mayor coordinación y que tiene que haber ya una recuperación de la economía, porque si no, los estragos que van a tener este parón económico va a ser muy grave. La improvisación es letal. Ayer, por ejemplo, una vez más, vimos cómo hasta última hora no se detallaron las condiciones en las que los comerciantes podían abrir sus tiendas. ¿Cuál es el resultado? Pues que yo ayer, hablando con el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, me decía, bueno, es que muchos vamos a optar por no abrir, como le pasó en su día a aquellos trabajadores que se enteraron a las 12 de la noche del domingo si tenían que ir a trabajar con mascarillas o sin ellas a sus fábricas. Esa improvisación es letal. Entonces, al final, el problema es que ese cierre económico está generando, ya que sepamos, 1 millón de parados, 1 millón de autónomos inactivos y 4 millones de españoles acogidos a ERTES. Eso hace que en España haya 9 millones de españoles que quiera trabajar y no pueda, o algo más. Eso hace que en España haya 21 millones de españoles que dependen de sus ingresos del Estado y solo 14 millones que estén activos y contribuyendo a las arcas públicas. Y eso es algo que es insostenible. Por eso hay que explicar a todas las personas que nos están escuchando que o abrimos la economía
o el estado del bienestar, es decir, la sanidad pública, las pensiones, la educación pública, las infraestructuras, no van a ser sostenibles. Pero abrir la economía significa, Pablo Casado, que usted, si usted presidiera el gobierno de España, hoy ya permitiría la apertura de todos los locales, de todos los comercios, de los restaurantes, de los centros comerciales. ¿Usted levantaría hoy ya todas las restricciones? Bueno, si yo presidiera el gobierno de España, tendríamos un mapa serológico de contagios, habríamos hecho test masivos desde la primera semana y no estaríamos llevando a España a la ruina económica y a la mayor cifra de contagios de todo el mundo. Pero no porque lo presidiera yo, sino lo presidiría cualquier partido que colabora con la oposición, con las organizaciones territoriales, autonómicas y municipales, como han hecho los países de nuestro entorno. ¿Pero levantaría usted hoy todas las restricciones? Bueno, es que lo que hace falta es tener un mapa de test masivos por los cuales podamos ir abriendo la economía sin llevar a los españoles a ser contagiados, por ejemplo, por trabajadores que pueden tener el virus sin desarrollar síntomas. Es que yo llevo diciendo esto un mes y medio, don Carlos. Llevo un mes y medio diciendo que los test masivos tienen que estar aparejados a la apertura económica. Le he escuchado decir que habría que hacerle el test a toda la población y entiendo que es una manera de hablar. No, es una manera científica de hablar a la población proporcionalmente. ¿Qué está haciendo Corea? Pues va segmentando la población por edades, por núcleos de población, incluso por núcleos de trabajo, de manera que un test proporcional, no a todos los millones de ciudadanos, pero sí de una forma, lo que se llama el mapa de prevalencia, que el gobierno ha dicho que lo va a tener listo para mediados de junio. Pero si no deja de ser una broma, ¿no? Si para abrir la economía hace falta hacer los test a una parte proporcional que represente a toda la población y esos test no se han hecho, ¿cómo me está usted defendiendo a la vez que hay que abrir ya la economía si no sabemos la situación en la que estamos? Yo decía que es lo que había que haber hecho desde el principio. Ahora, si no queremos llorar sobre la leche derramada por una sola persona, ya que otros veníamos avisando de que así nos hacían las cosas, lo que habría que hacer es hacer los máximos test posibles, por ejemplo, en las unidades de trabajo, y proveer todas las medidas de protección posibles para abrir la economía lo más posible. Y yo he puesto el ejemplo de los comercios. Nos parece muy lógico que el ministerio correspondiente, el de Industria, Comercio y Turismo, el viernes diera por bueno una apertura de comercios prácticamente a la totalidad, hasta 40.000 metros cuadrados de superficie el viernes, y después de esos fines de semana largos, me imagino que con las luchas internas del gobierno, se limiten a establecimientos de 400 metros cuadrados. Lo que quiero decir es que hace falta previsión, hace falta competencia, hace falta eficacia y hace falta respeto. Porque el presidente del gobierno le ha perdido el respeto a los parados, teniéndolos como rehenes, a los españoles, intentando apelar a un síndrome de Estocolmo por el cual le agradezcamos su generosidad por dejarnos salir una hora al día a hacer deporte, a pasear a los niños o al perro, y lo que es más difícil ahora de explicar, pretende hacer responsable también o rehenes a los representantes democráticos. Entonces, claro, eso es algo que no se puede tolerar. Nosotros no hemos podido ser más generosos. Ellos decían ayer estas cosas difíciles de escuchar de Portugal, ¿no? Que es que como Portugal está más al oeste, bueno, debe estar más al oeste que las Islas Canarias o debe estar más al oeste que los países del este que tienen mucho menos contagios, ¿no? Pero decía, no, es que estamos en la gama alta del éxito de la respuesta a la pandemia. Bueno, esto es una tomadura de pelo, porque es que ya todos los indicadores internacionales, por desgracia, han arrojado que España es el país con más muertos por número de habitantes, solo por detrás de Bélgica en la última semana, con más sanitarios contagiados y con unos test mucho menores de los que el gobierno ha venido diciendo, falseando las cifras a la OCDE. Entonces, en este caso lo único que pedimos es respeto para que la fase de desescalada se haga de una forma lógica. Cualquiera que escuchara al presidente del gobierno el sábado o en la anterior alocución televisiva no entendía nada. Lo de la paella, lo del verbú, lo de poder ir a una terraza pero no poder saludar a tu madre, lo de los niños que podían ir al supermercado pero a las 4 horas por un pulso de Podemos resulta que ya pueden salir, lo de que se pueda hacer deporte a una hora pero que no se pueda salir con tu pareja a la hora siguiente. Entonces, estas limitaciones discrecionales de la libertad de los españoles se explican a estas alturas. Se explica que tengamos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a las policías locales poniendo miles de multas en base a esa horrible ley mordaza que ellos denominaban, aprobada por el Partido Popular, la Ley de Seguridad Ciudadana, simplemente por quien vas acompañado. Lo que quiero decir, don Carlos, es que necesitamos certidumbre. Necesitamos un gobierno que respete a los españoles, no que improvise o que se deje chantajear o por sus ministros o por sus socios de gobierno, o en este caso, que intente chantajear a todos los españoles. Y lo que estoy diciendo es muy claro. Si él quiere plantear líneas de negociación, lo que tiene que hacer es informarnos, explicarnos qué es lo que dicen sus supuestos expertos, porque ya empezamos a dudar de los mismos, y luego ya intentar llegar a un punto común con los sectores implicados, con la oposición, con las autonomías y con los ayuntamientos. Pero esta unilateralidad, para ser tan ineficaz y tan incompetente,
no puede buscar complicidad en la oposición. Sobre los cambios de criterio del gobierno, están ahí, quiero decir que no me parece que sea opinable, es un hecho que hay cambios de criterio, es un hecho que son farragosas a menudo las explicaciones del gobierno, pero lo que yo quiero saber es si usted comparte el plan de desescalada que ha planteado el gobierno, o si usted tiene un plan de desescalada alternativo que habría planteado en otros términos y que esté basado pues en lo que los expertos que usted consulte le cuentan a usted. Una cosa es que discrepe sobre la manera en la que el gobierno ha hecho las cosas y otra sobre la situación en la que ahora ya estamos. La situación en la que estamos es que hoy estamos en fase 0, que la semana que viene estaremos en fase 1, etcétera. Si usted entiende que las fases deberían ser otras o que deberíamos llegar antes al levantamiento total de las restricciones, ¿o no? Bueno, yo escuché a Pedro Sánchez decir que no tenía plan B, lo cual es un insulto a los que le pagamos el sueldo. Los políticos tienen que tener plan A, B, C, D, E y el que haga falta. Solo faltaba. Usted tiene varios. En este caso yo tengo el plan A que le propuse el 9 de marzo, es decir, antes de que reconocieran la pandemia, cuando tuve que salir en rueda de prensa a decirle, oiga, ya está bien. Tengo a los presidentes autonómicos que quieren cerrar colegios, que quieren cerrar movilidad. Esto se le está yendo de las manos. Fue un día después de la famosa manifestación del 8 de marzo. Me contestó 4 días después, diciendo que iba a tomar medidas después de haber dicho durante un mes que estábamos alarmando. Bien, ese plan A era un plan de choque económico, que es verdad que ahora ya pues queda caducado por las cuestiones que han ido pasando, que como usted bien dice, pues ahora hay que analizar con 2 meses de perspectiva. El plan B, en estas circunstancias actuales, es los test masivos, la protección garantizada a todos los trabajadores que puedan salir a la calle y las medidas inmediatas en materia social y económicas. Por ejemplo, la liquidez. Nos hemos enterado ayer que solo ha llegado un 13% de los 200.000 millones de euros que aprobó hace un mes el gobierno. ¿Cómo es posible? Las empresas que han cerrado, los autónomos que han tenido que cerrar la persiana, ¿de qué les vale ahora un crédito cuando les llega un mes después de haber cerrado su negocio? Los ERTES. Nos hemos enterado que hay 4 millones de familias que llevan desde el 31 de marzo sin ningún ingreso, sin poder hacer la compra o pagar el alquiler. ¿De qué nos sirve que ahora se negocia con Europa, por cierto, con nuestro apoyo, les vaya a llegar el dinero 2 meses después, si llegan a poderlo tramitar? O las cuestiones que estamos hablando hoy en materia de un plan de choque de competitividad y flexibilidad económica en el ámbito comercial, turístico o industrial. ¿De qué le vale a una empresa que tengan que pagar el impuesto con el dinero de prestación que le dan con una mano, como le pasa a los autónomos, que les han girado la cuota de 2 meses y han tenido que pagarla con la prestación que les habían dado, algunos, a los afortunados? ¿O de qué les sirve a algunas empresas turísticas que les digan que van a estar hasta diciembre cerrados, echando a perder la campaña? Van a cerrar, no van a esperar. Por eso nosotros lo que pedimos es que el plan B de verdad tengamos las prestaciones por ERTES desde mañana mismo en el Consejo de Ministros, desvinculadas del estado de alarma y garantizadas. La liquidez para las empresas y autónomos desde mañana en Consejo de Ministros, desvinculadas del estado de alarma y garantizadas, que para eso las hemos votado también algunos partidos como el nuestro. Y en materia de test y de protección sanitaria, que nos dejen de mentir y que garanticen millones de esas pruebas a todo el mundo que las necesite en base a ese mapa de prevalencia o de serología en la cual sepamos si las personas pueden salir de su casa sin poner en riesgo la salud de los demás. ¿Es usted partidario de perdonar impuestos a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los contribuyentes? Bueno, no solo de perdonar impuestos, sino de bajarlos. Para hacernos una idea, a veces cuando oímos al gobierno de izquierdas decir que es que el problema que tienen es que no están recaudando, yo les digo, bueno, pues será mejor recaudar menos impuestos de una empresa a que la empresa cierre y encima tengas que pagar las prestaciones por desempleo de sus trabajadores. Este problema económico de la crisis del COVID-19, llevo diciendo un mes que el gobierno se equivoca porque está haciendo solo planes frente a una crisis de demanda, pero lo que tenemos también es un shock de oferta. Y las medidas que está poniendo es como intentar sacar agua en un naufragio con un colador. Necesitamos medidas de oferta y eso es bajada de impuestos, flexibilización del marco laboral frente a la anunciada derogación de la reforma laboral que pretenden y eliminación de cualquier traba burocrática que esté lastrando el crecimiento empresarial, el emprendimiento o la supervivencia de esas empresas. Y todas las nuevas prestaciones y los gastos extraordinarios, ¿cómo los pagamos? ¿Pidiendo el crédito a Europa, pidiendo el rescate? Bueno, en primer lugar, con los impuestos que podamos cobrar a las empresas que no cierren, detalle no menor. O sea, yo prefiero que una empresa me deje de pagar 6 meses, pero que dentro de 7 meses me pueda pagar algún impuesto, sus trabajadores puedan tener un empleo, puedan consumir y no perciban una prestación,
y luego además con unas ayudas europeas que aquí tenemos un debate también muy severo, de la condicionalidad o no. Unas ayudas europeas tendrán la misma condicionalidad que el gobierno de España le está poniendo a las comunidades autónomas. Ayer la ministra de Hacienda ya lo dijo. Les vamos a dar unas líneas de liquidez, pero tienen que cumplir con el déficit. El 0,2 les ha mantenido, por cierto, lo cual es excesivamente exigente para lo que están sufriendo las autonomías, porque son ellas las que están pagando los gastos sanitarios. Pero ¿es usted Bueno, pues lo mismo, ¿es usted partidario de la condicionalidad? yo no estoy diciendo que sea partidario, lo que estoy diciendo No es es que usted partidario de la lo que condicionalidad. dice Europa es que para tener la garantía de que le devuelvan el dinero Sí, sí. hay que tener credibilidad. Y un gobierno que se ha fundido 20.000 millones de euros en los decretos electorales del último año, duplicando el déficit pactado con la Unión Europea, pues hombre, es normal que la Unión Europea tenga ciertos recelos a que vuelvan a cumplir. Pero le pregunto si usted apoya que la Unión Europea nos ponga condiciones al préstamo. Bueno, yo lo que estoy apoyando es la posición del Reino de España en las instituciones comunitarias, porque yo sí soy leal a mi país y al gobierno de mi país, a diferencia de lo que hacía la oposición de Sánchez cuando el PP gestionaba otras crisis económicas o otras pandemias. Pero eso no quiere decir que yo tenga una posición bastante clara de qué es lo que habría que hacer en términos económicos, sociales y de relaciones internacionales en esta pandemia, que no es lo mismo que está planteando Sánchez. ¿Por qué? Porque vuelve a buscar otro enemigo. Igual que busca el enemigo de la oposición, o que pone de rehenes a los parados o a los autónomos, él intenta ahora buscar el chivo expiatorio de la Unión Europea. Y esto recuerda lo que hacían Tsipras y Varoufakis, los famosos pulsos que acabaron al final con Grecia rescatada y con sus pensiones recortados un 40%, el sueldo de los funcionarios otro 30%, y las prestaciones por desempleo otro 20%. Y los jubilados griegos yendo al cajero y solo pudiendo sacar 20 euros diarios. Por tanto, esto, tanto que le gustaba a Pablo Iglesias, que hasta prologó un libro de Tsipras, esto es lo que yo quiero que no pase en España. Y para ello lo que digo es que hay que ser responsables, hay que ser creíbles. Y para decirle a un sueco, a un alemán o a un francés que te deje dinero cuando saben que has incumplido el déficit y que te lo has fundido en decretos electorales, por lo menos lo que tienes que hacer es decirle la verdad, no ocultar el déficit y no poner a la oposición de parapeto para tus planes. Nosotros estamos a favor de la Comisión Europea de fondos para los parados, que el Banco Europeo de Inversiones dé fondos para las empresas que mantengan empleo, que el Banco Central Europeo siga comprando deuda pública española al nivel que lo está haciendo, hasta 120.000 millones de euros hasta diciembre. E incluso, lo único que le estamos preguntando al gobierno es si puede reconocer si va a acudir al rescate, porque el primer ministro italiano ya lo dijo la semana pasada y él a mí me lo negó durante 3 preguntas. ¿Y usted cree que debería hacerlo? Bueno, yo lo que creo es que Pedro Sánchez debería informar, que es el que tiene los datos de cómo está el Tesoro y la Caja, si va a pedir ese rescate al MEDE, porque ese rescate, por mucho que nos digan lo contrario, tiene una condicionalidad per se, por sí mismo, y es que es un préstamo. Cuando a ti te dan un préstamo, la condicionalidad es que tienes que devolverlo, o que para ampliarlo, o para que renegociarlo, te pueden poner condiciones. Por tanto, que no nos engañen. Si acuden al MEDE va a haber una condicionalidad. El propio MEDE lo por eso le explicita. pregunto a usted si usted cree que a España le conviene en este momento pedir el rescate. Bueno, yo por desgracia no tengo las cuentas públicas de España, porque tampoco me creo las previsiones que ha dado el otro día la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno. Parece que no tiene mucho sentido que digan que va a caer la economía casi 10 puntos, pero que la recaudación solo va a caer 5. Y parece curioso que digan cuánto va a ser el déficit en el 2020, pero oculten el del 2021. ¿Usted cree que ¿A qué suena esto, don Carlos? ¿Que usted cree que la a que situación va a ser ellos están ocultando los ajustes en el gasto público que van a tener que hacer el año que viene si acuden a ese mecanismo de liquidez que ya la señora Calviño reconoció, o al menos no negó, que podían acudir? Por tanto, si tú estás en el gobierno de España, tú tienes todos los datos para tomar las decisiones. El problema es que este Partido Socialista ahora está ocultando el déficit y el antecedente más inmediato que tenemos es el 2011, en el que nos ocultaron un 2% de déficit público. Ya no las 2 décimas que han ocultado a la Unión Europea. A nosotros, al recibir el gobierno, en plena recesión y a punto del rescate, nos ocultaron un 2% de déficit. Entonces, claro, nuestra cuestión es simplemente pedir transparencia, rigor, competencia, si nos quieren pedir apoyo para tomar estas decisiones tan difíciles. Mis contertulios también quieren participar de la conversación con el presidente del Partido Popular, Ignacio Varela, Pilar Gómez, Arcadio Espada, Rubén Amón, así que vamos ligeritos. Pilar Gómez, empieza tú. Hola, buenos días. He entendido que si se desligan de las medidas económicas el apoyo al estado de alarma, o lo que es el estado de alarma, ustedes votarán sí,
Es decir, si mañana en el Gobierno, en el Consejo de Ministros o con el BOE se compromete a que no está ligado como usted ha pedido, ¿ustedes sí apoyarán ese estado de alarma? No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que lo primero que tiene que hacer, el Gobierno, para que no interpretemos los españoles, que está tomando como rehenes a 4 millones de parados y a decenas de miles de empresarios y autónomos, es liberarlos. Es decir, es no decir que la votación del decreto que prorroga el estado de alarma es lo que hace que puedan seguir percibiendo las prestaciones por ERTE o la liquidez extraordinaria. Porque eso es, permitidme el término, inmoral. Es inmoral dar una batalla política en una votación parlamentaria a costa de 4 millones de familias a los que les lleva sin pagar las prestaciones que yo voté como líder de la oposición desde el 31 de marzo. Pero eso es independiente y yo eso además no lo voy a tolerar porque yo también tengo familiares que están en ERTES y porque también tengo familiares que han cerrado su negocio y porque me parece sencillamente que no es ético. Y una vez dicho esto, si ellos le quitan ese chantaje encima de la mesa, pues que nos expliquen por qué necesitan un estado de alarma teniendo, y vuelvo a repetir, al menos 3 o 4 leyes orgánicas a su disposición para centralizar el mando único sanitario y social y para limitar la movilidad cuando así lo estimen oportuno. Porque, insisto, según ellos estamos en la desescalada, en la nueva normalidad. Por tanto, si estás en la nueva normalidad, no parece lógico que utilices el estado de alarma, que es una excepcionalidad constitucional, después de 2 meses habiendo tenido todo ese poder que, por cierto, le hemos dado a la oposición. Entonces, cuando nos explique el señor Sánchez, si tiene a bien de llamarnos, y cuando veamos el Real Decreto que presentan al Consejo de Ministros, podremos detallar nuestra posición en firme. Pero hoy por hoy, esto es un presupuesto siquiera para poder valorar la votación en la que nos vamos a ir el miércoles, porque es que los presupuestos que ellos han puesto son falsos. Ellos han dicho, el miércoles se vota un estado de alarma porque si no, los parados no pueden recibir las prestaciones. Oiga, eso no es cierto y, sobre todo, eso no es moral. Ignacio. Buenos días, señor Casado. Yo, como al Partido Popular se le acusa mucho de criticar y no proponer, quería saber si ustedes estarían disponibles para negociar con el Gobierno un final pactado del estado de alarma, tanto, por ejemplo, poner una fecha o incluso mantenerlo en unos territorios y en otros no, lo que sería perfectamente legal. Si cree que la comisión esta de reconstrucción, o como se llame, debería desembocar en un pacto presupuestario, y estarían ustedes disponibles para eso, y sobre todo, cómo se come la mezcla de un aumento masivo del gasto público, que parece inevitable para mantener la protección social y todo eso, con una reducción drástica de impuestos sin caer en un déficit completamente inasumible. Sí, en cuanto al estado de alarma, nosotros lo que pensamos es que jurídicamente esa previsión constitucional ya no tiene sentido. Por tanto, no es una cuestión de negociación. Si ellos lo que nos piden es tiempo para una desescalada jurídica, será de lo que se pueda hablar, digo, en los términos suyos de desescalada. Pero nosotros lo que pensamos es que tiene legislación a su disposición para poder seguir velando por la salud pública y por la economía de los españoles. Nosotros ya avanzamos que, en los términos que conocemos, no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma que plantea Pedro Sánchez. Pero vamos a plantear formalmente nuestro sentido de voto cuando o hablemos con él o conozcamos qué es lo que llevan al Consejo de Ministros. Lo único que estamos diciendo ahora, dejándolo muy claro, es que tiene que ir delimitando lo que es un estado de alarma, y no es que los españoles reciban prestaciones a cargo de esa excepcionalidad constitucional. Esas prestaciones van por Real Decreto, se lo ha apoyado la oposición y, por tanto, si en el Real Decreto lo han vinculado erróneamente al estado de alarma, solo tienen que convocar un Consejo de Ministros, o bien el de mañana, y desvincularlo, lo cual no es muy difícil. En cuanto a la comisión parlamentaria, espero que se constituya esta semana. Nosotros hemos planteado una composición de gestores. Tenemos a 2 exministras, tanto del área económica como de sanidad, Ana Pastor y Elvira Rodríguez, 2 secretarios de Estado, 2 alcaldesas, 2 consejeros autonómicos, y lo que queremos es plantear sugerencias como las 2.000 iniciativas parlamentarias que hemos presentado desde enero y que el Gobierno nos ha contestado. Claro, cuando la gente dice, no, es que el Partido Popular no plantea alternativas. Bueno, es que es completamente falso. 2.000 iniciativas parlamentarias. Yo llevo ya 14 entrevistas y 5 ruedas de prensa
detallando decálogos económicos, medidas sociales, requisitos para apoyar las prórrogas basados en cuestiones sanitarias, económicas y sociales. Por tanto, esta comisión, si lo que ellos quieren en esta comisión es plantear un programa a medio plazo de reconstrucción, ahí vamos a estar. Ahora bien, sobre los presupuestos que preguntaba Ignacio, los presupuestos generales del Estado también han planteado otro trágala, y es: vamos a volver a presentar los presupuestos extrasociales con mis socios de gobierno, y la oposición debería juntarse a ellos si no quiere ser irresponsable con la reconstrucción. Es decir, que la oposición tiene que aguantar que esos presupuestos, entre comillas, extrasociales, tengan una subida tremenda de los impuestos, lo que en cualquier recesión directamente nos lleva a la ruina durante años, y eso sí, si no lo hacemos, entonces somos cómplices de que en España esté pasando esto. Bueno, pues eso así no es. Y lo hilo con la siguiente pregunta. Por supuesto que cuando hay una situación económica tan difícil, hay que dar incentivos al consumo y a las empresas para sobrevivir. Por tanto, el alivio fiscal en época de recesión es una receta que siempre se debe aplicar. Subir impuestos en plena recesión deviene en una depresión. Eso ha pasado siempre en la historia reciente en España y en nuestro entorno occidental, y lo que nosotros decimos es que esa flexibilidad fiscal, laboral y burocrática a empresas y autónomos es lo único que les puede hacer sobrevivir una vez que las ayudas se agoten. O bien se agoten porque el gobierno no tiene más recursos, o bien se agoten porque esos prestatarios no tienen derecho a seguir percibiéndolas. Y eso no quiere decir que la recaudación se vaya a resentir a medio plazo. Insisto, si salvas una empresa, estás salvando muchos empleos. Y si salvas muchos empleos, hay más gente pagando impuestos y no percibiendo prestaciones por desempleo. Ese es el drama que tenemos en España. Si la economía no se recupera, el estado del bienestar no va a ser sostenible. He dicho las cifras al principio. No se puede estar soportando en cada trabajador 2 prestaciones para otros 2 españoles. Y esto lo hemos visto en las crisis graves que se ha sufrido España en el 96 y en el año 2011. La izquierda tiró la toalla. En el 96 decían que era imposible, que había que repartir el trabajo que había entre más personas, limitando la jornada laboral porque era imposible crear empleo. Nosotros demostramos en 2 legislaturas que eso era falso, creamos 7 millones de nuevos empleos, y en el 2011 pasó lo mismo. La izquierda tiró la toalla, dijo que nos tenían que rescatar, y el Partido Popular dijo no nos van a rescatar, podemos salir adelante, y lo que hicimos es crear casi 3 millones de empleos hasta que llegó este gobierno. Por tanto, nosotros sí que tenemos experiencia en sacar a España de la crisis. Yo me reúno todas las semanas con un comité de nuestros exministros, exsecretarios de Estado, expresidentes del ICO o incluso miembros de instituciones internacionales actualmente o anteriormente del Partido Popular, que ven muy claro cuál es la salida de esta recesión en los términos en los que ya lo hicimos otras 2 veces y además con la urgencia de hacerlo cuanto antes, porque cuanto más tiempo pase, cuantas más empresas cierren, más difícil será la situación del Tesoro. Última pregunta la plantea Arcadio Espada. Buenos días, señor Casado, ¿cómo está? Buenos días, Arcadio. Ustedes apoyaron el estado de alarma y el confinamiento más drástico de Europa, es decir, solo superado por el caso chino, sobre el cual evidentemente conocemos poco. Es decir, ustedes estuvieron de acuerdo en el cierre total de la economía española, estuvieron de acuerdo en que las personas no pudieran salir ni siquiera a dar un paseo por la manzana, y aprobaron todo eso. Quiero preguntarle por qué. Lo primero. Y lo segundo es vincularlo con lo último y algo más inquietante que se empieza a saber sobre la enfermedad en España, es que al parecer el número de contagiados es mucho menor del que se esperaba. Es decir, incluso entre las personas expuestas, como el personal del hospital clínico, por ejemplo, el número de personas que tienen la enfermedad es alarmantemente bajo, en el sentido de haber desarrollado esa famosa inmunidad de grupo de la que hablamos, ¿no? Con lo cual ahora nos podemos encontrar con una salida del confinamiento que efectivamente no respete esa posibilidad de contagio suficiente como para que los rebotes no se produzcan. Quiero preguntarle primero el por qué y luego si en sus planes tiene usted pendiente, tiene usted introducida
esta variable del bajo desarrollo de la inmunidad española. Si puede ser brevemente la respuesta, Sí, Pablo el Casado. estado de alarma es para un periodo concreto. No se puede tener un estado de alarma, por ejemplo, para 2 años, que es hasta que se encuentre la vacuna. Entonces, el confinamiento es una medida que es eficaz sobre todo cuando no se han hecho todas las demás. Todas las demás es que, por ejemplo, ya que le gusta tanto Portugal al gobierno, pues que en Portugal se tomó esa medida cuando prácticamente no había víctimas y tomaron las medidas de test masivos y de protección del personal a través de mascarillas, guantes o EPIs mucho antes. Una vez que no se hizo eso, es verdad que ante el mal gestor el confinamiento es la última solución. Y nosotros responsablemente la apoyamos denunciando esto, por cierto, no es que lo diga ahora, lo dije en los 3 debates previos. Ahora bien, el problema que tenemos es que ese confinamiento puede ahogar la economía y puede tener unos estragos económicos y sociales perniciosos. Por eso lo que decimos es que si el gobierno ya ha declarado una desescalada, no lo he hecho yo, lo ha hecho él, con rimbombancia, pues ahora lo que tiene que hacer es tener otros instrumentos para contener la movilidad o para centralizar la gestión sanitaria, que no sea una limitación de poderes y, por cierto, que no le siga permitiendo hacer sus contrarreformas legales y su daño a la separación de poderes o a la libertad de expresión de la prensa o de las redes sociales. Y en el caso del número de contagiados, ese es el problema, Arcadis, que no tenemos los test. No se han hecho test y hay empresas españolas que están diciendo que pueden fabricar 700.000 test semanales y lo están exportando. Empezamos ya a sospechar por qué el gobierno no quiere hacer los test. Porque, claro, hasta ahora era por ineficacia en las compras, por no saber acudir a mercados internacionales, por no saber gestionar el mando único en la compra centralizada. Y ahora es que a lo mejor no quieren saber cuántos números de contagios tenemos, porque yo ya no lo explico. Hay empresas incluso que intentan hacer test o ayuntamientos y no les dejan. Por tanto, bueno, veremos a ver qué número de contagiados hemos tenido. Eso sí que tiene incidencia en posibles rebrotes, pero claro, porque haya riesgo de rebrote en otoño o el año que viene, no podemos tener a toda España confinada. Creo que eso es la eficacia en política, la que ha brillado por su ausencia con este gobierno. Lo único que pedimos, por lo menos, es que abandonen la soberbia y abandonen el intentar culpabilizar o a la oposición o a los propios españoles de sus errores. En este caso, no vamos a permitir que les tome a los más vulnerables como rehenes. Señor Casado, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y le deseo que tenga un buen día. Muchas gracias, Carlos. Gracias y hasta una próxima ocasión. 22 minutos y nos ponemos en las 10 de la mañana, 9